Hola gente, soy yo Fabián y ser bienvenidos a El Camino. Decidme, ¿cuántas veces habéis escuchado la frase "la historia la escriben los vencedores"? Y si nos ponemos a reflexionar sobre ello, piensas, bueno, ¿y cuántas historias hay de los que no han vencido? Es decir, de los perdedores. ¿Por qué se quiere borrar todo vestigio de aquellas historias de los que han perdido? Pues bien, antes de comenzar a hablar de esto, os voy a mencionar dos palabras. Una es el cristianismo y el anarquismo. ¿Qué pensáis sobre ello? Estas dos palabras han sido vilipendiadas durante mucho tiempo. El anarquismo, por ejemplo, es el desconocimiento de cualquier autoridad y a la cual tú te tienes que educar así a ti mismo para convivir en respeto y en paz con otros. Eso sería un verdadero anarquista, no el que pasa de todo. A mí la pose rebelde me sienta muy mal, ¿eh? Estos que dicen, yo no más, porque yo soy muy rebelde, yo soy anarquista. Digo, si tuvieran los anarquistas de verdad, te habían pegado ya 3 hostias, perdón por la expresión, pero si 3 hostias, porque te las mereces. Y luego está el cristianismo, que también ha sido vilipendiado por la sociedad porque, según el cristianismo, quiere cohibir las libertades humanas. Pero en realidad el cristianismo es la búsqueda espiritual a través de las enseñanzas de Cristo. Así que hoy me encuentro en Rosemary Park, cerca de un sitio donde vais a conocer lo que se llama The Brotherhood Church. The Brotherhood Church, o en español, la Iglesia de la Hermandad. Descubrí esto curioseando sobre Vladimir Lenin, el famoso comunista ruso de la Revolución. Y resulta que en estas áreas ocurrió el 5º Congreso del Partido Socialdemócrata Ruso, en el cual participó los bolcheviques y los meneviques, gente tipo al estilo Lenin, Trotsky y otros. Esto ocurrió alrededor del 1907. Y me puse a curiosear un poco más, porque es bien conocido de que el régimen comunista persigue todo tipo de religión. Entonces pensé, bueno, aquí esta iglesia acogió el 5º Congreso del Partido Socialdemócrata Ruso y resulta, curioseando, que la Brotherhood Church la fundó aquí el señor John Wallace. Wallace era un hombre nacido en Irlanda del Norte. Wallace tenía allí una revista llamada The Brotherhood. Él tenía ciertas influencias de carácter luterano. En 1892, él se trasladó de allí hasta aquí a la ciudad de Londres y se asentó en donde estaba la antigua iglesia de Southgate. La iglesia de Southgate data del 1662, pero no fue hasta que él llegó y la volvió a dar vida, porque aquel entonces estaba abandonada. Cuando él acogió esta iglesia, la renombró llamándola The Brotherhood Church. Resulta que Wallace tenía muchas influencias políticas, podríamos llamarlo también, de el anarquismo. Así que esta iglesia tiene lo que para mí me resulta muy entre gracioso y fascinante, es que tiene una corriente anarco-cristiana. Me pareció muy interesante contaros esto. Y lo que hoy queda de aquella iglesia es simplemente edificios modernos y un Tesco. Un Tesco es un supermercado. Así que amigos, os voy a contar por qué terminó esta iglesia. Y como podéis ver amigos, todo vestigio de esta iglesia ha sido eliminado, porque todo pensamiento que sea subversivo se elimina.
Esta iglesia, bueno, lo que sería el movimiento de Brotherhood Church todavía existe, aunque es muy poquitos y está en la zona de Leeds, en las afueras de Londres. Pero centrándonos en lo que ocurrió aquí, en los años 1900, que eran años muy convulsos, épocas donde las colonias estaban decayendo y íbamos a entrar en las guerras mundiales. Esta iglesia siempre fue una iglesia pacifista, era anarquista y cristiana pacifista. Muchos de los miembros eran miembros de los cuáqueros, de los Quakers, que lo dejaré para otro vídeo hablar de los Quakers, pero para deciros quiénes son, podéis verlos en los de la avena Quaker, no os digo más. Y los políticos que habían aquí eran políticos social cristianos. Cuando se marchó Wallace, llegó otro reverendo llamado F.R. Swan. Bajo el cuidado de F.R. Swan, la iglesia se politizó aún más, acogiendo diferentes movimientos sociales, tales como el sufragio a la mujer, movimientos sindicalistas o partidos socialistas. Todo esto nos llegó gracias a un hombre que recogió los datos de aquel entonces. Se llama Alfred Baker, nacido en Shoreditch. Shoreditch es una zona cerca de esta, aquí en Londres. Baker era miembro de la iglesia casi desde su inicio con Wallace hasta prácticamente su desaparición. ¿Y cómo o por qué se destruyó esta iglesia? Pues gracias a los textos de Baker podemos saber qué ocurrió con esta iglesia, porque si no, realmente no sabríamos qué ocurrió aquí. Según parece ser, la iglesia acogía a disidentes del ejército, gente que no quería luchar y pelear. También acogía, como he dicho, diferentes movimientos sociales. Así que en el año 1917, coincidiendo con la Revolución Rusa, se reunieron aquí muchos movimientos sociales. Al principio lo hicieron en secreto porque había mucha gente que estaba en contra de estos movimientos. Pero parece ser que la policía filtró dónde iba a ser la reunión y una gran turba de patriotas vinieron a manifestarse delante de esta iglesia. La turba se componía mayormente por soldados del ejército. Casi 8.000 personas se reunieron aquí y destruyeron prácticamente la iglesia. Destruyeron lo que es vidriera, el órgano, las maderas, las puertas, todo. Al poco después, con la llegada de la paz, la iglesia se intentó levantar otra vez, pero no había recursos para ello. Así que prácticamente sobrevivió del 17 hasta el 32. Alcanzó a acoger los últimos movimientos sociales, tales como las Juventudes Comunistas de Inglaterra, pero no sobrevivió por falta de financiación, hasta llegar al 18 de marzo de 1932, cuando la iglesia cerró definitivamente sus puertas. ¿Y por qué os cuento toda esta historia? Amigos, os cuento esta historia porque muchas veces os intentan cohibir o engañar con la historia diciendo que tú no puedes ser una cosa u otra. ¿Y a qué me refiero con esto? Que los problemas que hay en el mundo no entienden de ideología, no entienden de razas, no entienden de sexo. Así que buscar la verdad entre el bien y el mal, y hallaréis que ahí se encuentra el hombre y la mujer. Por eso os digo, no os dejéis engañar. Puedes ser un anarcocristiano si quieres. No dejes que te cohíban. Busca información, edúcate, para que no caigas más en las mentiras de siempre. Busca también eso que hay en tu corazón, que se llama espiritualidad, y no tengas miedo a expresarte. No tengas miedo a que tengas contrariedades en tu vida, porque eso es síntoma de inteligencia. Yo nunca lo he negado y todo el mundo sabe que soy un cristiano, pero a la vez busco la comunión y la paz con mis congéneres. Y si queréis saber un poquito más de lo que he hablado hoy, dejadme en la descripción del vídeo qué os ha parecido y si queréis que hable sobre más temas sobre esto. Así que cuidaros. Adiós.
¿Qué es un anarquista, señor San Pedro? Mire usted, un anarquista es un hombre que se resiste a aceptar el poder material de un hombre sobre los demás. Es decir, acepta la autoridad moral, pero la presión de unos hombres sobre otros la rechaza. Y para mí sería el mejor sistema, supuesto que, y el supuesto ese no se da, que todos estuviésemos educados para el anarquismo. Es decir, si en la mentalidad de todos se internaliza el respeto a los demás, el respeto a los derechos ajenos, no haría falta que nos mandaran. Todos obedeceríamos a esa internalización del deber y de la fraternidad humana.